Muy buenas noches. Hoy es 3 de enero del 2025. Son las 8:11 de la mañana. Poco retardado por razones técnicas, pero aquí vamos. Particularmente hoy comienzan las sesiones en el Congreso de los Estados Unidos. Quiero empezar por agradecer a los amigos que se están conectando en YouTube y en TikTok, y vamos a tratar de ilustrar un poco de cómo está la jugada hoy. Entonces, el día 3 de enero, de acuerdo a la Constitución americana, se instala ambas cámaras del Congreso americano. En el Senado, la juramentación la toma la vicepresidente Kamala Harris, quien funge como presidente del Senado, y ahí le toma juramento a todos los senadores. Y es por eso que el senador J.D. Vance aparecía juramentándose para este periodo junto con el senador Marco Rubio. Pero también hoy se producía la votación para la escogencia del Speaker of the House, que es el presidente de la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque los tres autoridades que establecen la Constitución americana es el presidente, el vicepresidente, que funge como presidente de la Cámara del Senado, y el Speaker of the House, que es el tercero al mando, que es el presidente de la Cámara de Representantes. Hoy se hizo la votación y a trocha y mocha eligieron al diputado Mike Johnson, quien venía siendo el Speaker of the House en el último tiempo, luego de que le dieran el golpe de Estado a Kevin McCarthy el año pasado. El señor Johnson recibió el apoyo del presidente Trump, y aquí en este momento se definió que el liderazgo lo tiene él, y por más de que había muchos diputados que tienen serios problemas porque no les gusta la forma del señor Johnson de llevar el Congreso, pero el presidente Trump dijo: déjenmelo ahí quietico, que ese muchacho hace caso. Y entonces se aplicó la máxima del nuevo gobierno americano, que dice que lo primero que el catire escoge es lealtad, y que hagan eso. Y eso es lo que vimos hoy. Sobre todo porque a partir de mañana comienzan las sesiones del nuevo Congreso y el nuevo Senado, donde tienen que empezar las sesiones de evaluación, de confirmación para los diferentes cargos de los ministerios, que serían los secretarios. Y hay que recordar que, de acuerdo a la Constitución, los tres departamentos que establecía la Constitución eran el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Guerra. Esos son los tres cargos que establecía la Constitución original. Y entonces, por supuesto que ahora, con ese montón de ministerios nuevos, pues entonces tienen que además hacer las sesiones para el ministro de Justicia, que es el Attorney General, y también hay otros cargos muy importantes como el director de la CIA, la directora nacional de inteligencia y los diferentes ministerios. Y es por eso que están apurados de manera tal que apenas arranque el catire y se juramente el día 20, tengan ya consumadas las sesiones para la aprobación de los diferentes candidatos a los ministerios del nuevo gobierno. Y esto es importante el día de hoy. Pero también lo otro pertinente es que tienen que adelantar, porque hay casos especiales como el director del FBI, que va a ser el señor Kash Patel, que tiene un trabajo no por hacer luego de los dos atentados del fin de semana, tanto el atentado
en la madrugada del 1 de enero en New Orleans como la explosión en el hotel del señor Trump en Las Vegas a bordo de un Cybertruck. Que eso todavía está por definirse porque hay muchas dudas con respecto al accionar del hombre que se inmoló. Porque muchos expertos dicen que ese tipo tenía suficiente capacidad como para haber preparado una bomba que quedara medio hotel volado. Así que si solamente lo que hicieron fue estallar el techo, pues pareciera que la intención no era hacer mayor daño, sino dar una declaración muy importante. Y eso hay que verlo en la página del señor Sean Ryan, donde hay un correo electrónico del supuesto mártir, donde hace unas observaciones de unas operaciones de violaciones de derechos humanos que se hicieron en el año 2019. También quizás lo otro que no debemos pasar por alto es que este año arranca con el frente de Ucrania, donde a Dios gracias y al esfuerzo del pueblo ucraniano, la rata del malandro Vladimir no la tiene ganada tan clara. Por una sencilla razón, es que el tifo lleva perdidos cerca de 800.000 rusos, porque una cosa es los que se murieron y otra cosa es los que están fuera de combate. Pero además de eso, lo otro que no deja de ser pertinente es que el cuento del ejército ruso y de los blindados rusos ha sido una gran callapa, pero al día de hoy no genera el efecto que quieren sobre los ucranianos. Están en una guerra de trinchera, detenidos en un stalemate, donde no avanzan, es decir, estamos en una posición de la Primera Guerra Mundial, donde hay dos trincheras, un rato avanzan 500 metros un bando, otro rato avanzan los rusos 1 kilómetro, los ucranianos lo echan para atrás, al punto de que trajeron tropas norcoreanas y esos chinitos simpáticos que son unos guerreros y que están dispuestos a inmolarse por su líder, la rata de Kim Jong-un. Pero el problema es que esos tipos nunca habían salido, nunca le habían visto la cara a Cristo y están parados en un tema, es que los ucranianos han aprovechado al máximo la tecnología y la guerra de drones los tienen posible. Pero además de eso, quizás lo que no deja ser despreciable es que en todo ese esfuerzo los norcoreanos lo que están es muriendo por decenas diariamente, porque no están preparados para combatir la guerra tecnológica. Tienen malos sistemas de comunicación y además no tienen el apoyo de la artillería y no tienen apoyo de fuerza aérea lo suficientemente contundente. Y lo importante de hacer la acotación del tema del ruso es porque esa basura es quien nos ha destruido la vida en los últimos 26 años. Es la conducción de este infeliz sujeto el que nos destruyó a PDVSA, el que nos destruyó nuestras instituciones por la permisividad que hizo un bandido como el Sambo de Sabaneta y ahora el Bobo de Cúcuta. Así que cuando uno ve que a los rusos los están clavando, no queda sino contentarse. Pero también lo otro que es pertinente es que en los Estados Unidos el gobierno que está arrancando tiene previsto una reunión quizás con el presidente don Edmundo González, quien hoy se encuentra en Argentina y mañana lo recibe el presidente Milei. Y dentro de su gira después tiene previsto ir a Uruguay, ir a Paraguay y después entonces el presidente tiene previsto ir también a Chile, ir a El Salvador, ir a los Estados Unidos y tiene
una reunión con el señor Blinken. Básicamente a darle gracias, porque ahí con eso no hay un toche que hacer, porque el verdadero juego venezolano comienza a partir del 20 de enero, cuando se instale el señor Trump. Porque si por los demócratas fueran, lo que hayan que hacer de aquí al 10 tenían que haberlo hecho desde julio, que se ganó la elección. Así que perder el tiempo de ir a hablar con Blinken o ir a sacarse una foto con el viejito perdido de José Vidé, que fue el que le levantó las sanciones a las ratas chavistas, es hacerle un favor a unos infelices que no han apostado al éxito de Venezuela. Otra cosa que yo creo que era pertinente decir el día de hoy es que Caracas está vuelta un cuartel. El 31 intentaron hacer una fiestica peor y no le fue sino media cuadra de gente allá en Miraflores. Eso daba pena ajena. Los barrigones del grupito de gaita cantaban con un desdén, menos mal que habían cobrado con buenos dólares en el arranque, pero definitivamente no hicieron absolutamente nada de la tarea que les tocaba. Y entonces tenemos que en los próximos 7 días, este señor está por hacer el arranque de su gobierno y ya veremos qué va a suceder. Ojalá y en la reunión que tenga el presidente con el señor Milei se logre claramente que le indique al presidente González cuál es la cartilla por la cual tenemos que jugar los venezolanos. Porque si no hacemos la tarea y no entendemos que para salir de estos arnosos tenemos que cuadrarnos en una jugada conservadora y quitarnos la paja estatista de encima, no vamos para nada. Y ojalá el mañana el señor Milei le haga entender al señor González que ese cuento de la economía social de mercado no es más sino pura mierda comunista. Así te la quiera disfrazar con flores y echarle aroma de laurel. Pero eso no sirve para un coño. Venezuela tiene que pasar a ser un Estado claramente conservador, libertario y plantear que nos tenemos que sacudir ese cuento del estatismo. Porque hasta cuándo vamos a seguir con esa paja de que vamos a invertir en la reparación de las carreteras, ¿con qué plata? ¿Con qué presupuesto? No sabemos absolutamente qué se va a hacer con el sistema fiscal. Vamos a mantener el sistema fiscal de los chavistas que tienen reventado al país con más de 50% de impuestos sobre los ingresos de la gente. ¿Qué vamos a hacer en un país donde al día de hoy dicen que se producen más de 850.000 barriles de petróleo, de los cuales casi la mitad están comprometidos a los chinos por aquello del préstamo adelantado del fondo chino, y solamente quedan 400.000 barriles para marranear? ¿Y dónde está yendo esa plata? ¿Dónde está siendo depositada? ¿Cuántos son los ingresos del país? ¿Y cómo vamos a estar ofreciendo hacer carreteras cuando no tenemos ni siquiera claro cuál va a ser la provisión de medicinas para atender a los ciudadanos? Cuando no hemos planteado claramente cuál va a ser la política de puertos para eliminar todos los y que sea Venezuela que traiga lo que quiera, libre de arancel, y cobrar finalmente una cuota de IVA que sea decente, porque es que inclusive un IVA por encima del 9% es un atraco, y eso hay que cambiar, esa forma de ese impuesto inflacionario, hay que cambiarlo por un impuesto a las ventas finales, y repartirse la cochina entre el Estado federal, que es el gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías. Y eso es parte de lo que nos tienen que decir. Fíjese que el señor Milei ha liberado a la Argentina en el último año, que pasó de tener 2.500 puntos de riesgo país y ahora está en 600. Que pasó a una economía que tenía 17.000% de inflación y ahora
la lograron bajar a 2,5% mensual, que eso es algo así como 28 o 30%. Eso es un logro monstruoso lo que están consiguiendo la Argentina. Y con todo y eso, y tiene un Estado de Derecho que se puede respetar, y apenas los multilaterales les van a facilitar 2.500 millones de dólares. Y nosotros, que necesitamos una inversión de más de 200.000 millones de dólares para reflotar nuestro país, entonces estamos hablando que los multilaterales nos van a prestar plata. ¿Quién nos va a prestar si no tenemos clara la oferta? Por aquí quiero darle las gracias al señor Jesús Guerrero en TikTok, que se conecta y nos da un saludo, la señora Mildred, pero también en el YouTube, en el chat en vivo, quiero agradecer al señor Víctor Rivas, a Anulfo Méndez, a Jairo Molero, a Roger Román, a Lilia García, a Mario Arévalo, a Fanny Coromoto Rondón, a Rafael Alejandro Betancur Montserrat y a Mario Arévalo, Efraín Prada, Juan Ortuño, Alicia Ruiz. Muchísimas gracias por su atención. La próxima, bueno, quería que nos indicaran desde dónde se conectan. El señor Raúl Camejo dice que se conecta desde Panamá. Muchísimas gracias. También les agradezco si me pueden seguir en mis diferentes redes, Gocho Oficial en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y también está la página elgocho.com, donde están publicados todos los contenidos, porque de repente si en alguno nos censuran, allí está todo debidamente publicado. También les agradezco a los que desde Panamá nos escuchan. Ok, disculpe, pero tratando. Ok, entonces, para ir redondeando ya la emisión de este programa en vivo, lo que nos queda es, uno, recordarle a estos infelices que se plantearon una recompensa de $100.000 peor por el señor presidente. Vamos a ver qué más interesante. $100 millones por la cabeza de la rata del Bobo de Cúcuta, o $100.000 peor por el señor González. Esa es la primera. La segunda, la acusación que hizo el gobierno de la República Argentina por el abuso que está cometiendo el fiscal infeliz sobre el gendarme argentino que está detenido como rehén en Venezuela, eso va a traer roncha. Sobre todo porque a partir del 20, cuando se monte el catire Trump y salga un frente de naciones a caerle a coñazo a Karim Khan por sinvergüenza, por mamporrero, por basura, por tracalero, y básicamente porque es un antisemita rabiar, pero que no está resolviendo nada en términos de la justicia penal internacional. Bien, quizás lo que no podemos dejar pasar es pedir y exigir la liberación de todos los presos políticos, tanto de los policías que salvaron muchas vidas por allá en Puente Llaguno, en la marcha del 11 de abril, y de allí en adelante todos los presos políticos que están hasta el día de hoy enguacalados, hay que recordarles que los tienen que liberar, que tienen que acabar con las torturas, y sobre todo decirles, no habrá hueco donde se metan. No estamos claros qué va a pasar con la vida de estos sujetos, pero la impunidad va a ser combatida claramente por los ciudadanos de Venezuela. No podemos salir de esta tragedia de 26 años para perdonar a toda esta banda de maleantes. Y lo otro que no se dijo en la locución del presidente hablando del programa de los 100 días,
que no está claro qué se va a hacer con respecto a la impunidad y sobre todo la captura y la repatriación de los dineros que se robaron. El ahorro venezolano y la producción venezolana, donde se dilapidaron en 26 años 1,4 trillones de dólares, más todo lo que han hecho por debajo de la mesa que no está contabilizado en el presupuesto, pero que estos bichos nadie los tumba por 700.000 millones de dólares, esos dineros tienen que regresar a Venezuela para ser invertidos en el país, para ser invertidos en educación y en servicios públicos y en parapetear las empresas para privatizarlas. No podemos seguir teniendo un Estado empresario porque se demostró que es un fraude, que es un fracaso total y que en todas partes del mundo donde el Estado intentó hacer algo, puso la torta. Y ya es hora que aprendamos que luego de que Venezuela hizo el mejor negocio de país tercermundista en el primer tercio del siglo pasado, que nos hicimos ricos luego de negociar con Rockefeller, la Casa Real inglesa, holandesa, el gobierno italiano y la República Francesa. Y que por la estupidez de unos resentidos bolsas, primero en el gobierno de Caldera 1 y luego en el gobierno de Pérez 1, estatizamos la industria del gas, el hierro, el aluminio y después la cagamos con el petróleo. Y esta es la consecuencia de esa estupidez. No podemos repetir esa estupidez y por eso es muy importante hablar claramente de la privatización de todas esas empresas en manos del Estado y sobre todo privatizar la producción de energía hidroeléctrica a los que saben producir energía hidroeléctrica, la planta física que está instalada en Venezuela, porque es más fácil instalar unas turbinas que empezar a hacer las presas desde cero. Pero eso tiene que agarrar y darse como negocio al que sepa manejar eso y por supuesto permitir que las acciones de esas empresas sean vendidas a los ciudadanos venezolanos. Y las acreencias que tenga la República con diferentes ciudadanos la pueda agarrar y pagarle a los venezolanos con acciones de esas corporaciones. Y en la medida que se pueda producir mucha electricidad barata, es la forma en que podremos tener claramente que podemos participar en la empresa del futuro, que es la inteligencia artificial y las criptomonedas. Bueno, mis estimados amigos, gracias por tu tiempo y volveremos a contactarnos, sobre todo porque mañana sábado será la reunión con el presidente Milei y habrá que leer cuáles son las declaraciones luego de ese encuentro y cómo va a ser el talante del presidente, porque de aquí para adelante lo que le viene es música. Hasta luego. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.